Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada martes es un gusto poder entrar hasta tu casa, hasta tu hogar, a través de esta transmisión y poder compartir un tiempo contigo y con tu familia, aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo a ser mejores cada día, madurando, creciendo, porque a final de cuentas esa es la meta de todo cristiano, cada día crecer, cada día parecernos más a Jesús, y damos gracias a Dios por estas herramientas como esta charla con nuestros pastores que nos ayudan, que nos dan elementos justamente para llegar a esa meta, alcanzar a la estatura del varón perfecto. Te agradecemos que dispongas de este tiempo para compartir con nosotros, que dejes a un lado tus actividades, que estoy segura que son bastantes, y que puedas sentarte y concentrarte con nosotros. De verdad, te agradecemos mucho tu disposición, y como siempre te pedimos que nos comentes. No nos vamos a cansar de pedirte que nos pongas comentarios, que nos des un me gusta. Nos encanta saber que hay alguien detrás de esa cámara escuchando, que hay alguien que está ahí conectándose con nosotros. De verdad, es un aliciente, es una emoción para nosotros leer tus comentarios, ver tus me gusta. Entonces queremos pedirte que te tomes unos instantes para poder compartir, comentar con nosotros. Saludamos a nuestros pastores, nuestro pastor Enrique, nuestro pastor David. Gracias por esta noche, gracias por su tiempo, y bueno, si gustan saludar a la iglesia. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad una vez más de estar con ustedes a través de este medio y poder compartir la palabra. La verdad es que es una alegría, un gusto poder estar pues lo más cercano posible, pues es este medio. Así que pues aquí le damos mientras, esperando que pronto podamos estar juntos. Pastor David. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar en este tiempo, comenzar una semana más buscando la presencia de Dios. Y sí, yo creo que, como dice Maggie, nos gusta mucho, nos anima mucho cuando nos envían una foto, un mensaje, porque ciertamente yo les he dicho a algunos hermanos, ustedes nos ven cada semana, sí, cada reunión, cada tiempo. Ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a ustedes. Así es. Entonces, cuando ustedes nos mandan un mensaje, una foto, una imagen ahí, sabiendo que están con nosotros, eso nos anima mucho, y de verdad los extrañamos, pero pensamos que pronto ya podremos estar reuniéndonos, así que seamos pacientes, y creo que pronto podemos volver a vernos. Primero Dios, amén. Que así sea, que pronto. Bueno, queremos comentarte que el pastor Juan ahora no está con nosotros. No te asustes, no le dimos vacaciones ni nada de eso. Él tuvo que salir, está de viaje en Estados Unidos con su esposa, y estará ausente por algunas semanas. Pero, como decía Pablo, ausente de cuerpo, pero presente de espíritu. Él está aquí con nosotros también. De hecho, prometió que se iba a conectar a cada transmisión, así que muy probablemente nos esté viendo. Le mandamos un saludo, Pastor Juan, donde quiera que esté, lo saludamos. Y bueno, por lo pronto estaremos nosotros tres aquí, y primero Dios, en unas semanas él se va a reincorporar con nosotros. Amén. Bueno, vamos a empezar el tema de esta noche. Es un tema que hemos estado abordando por las últimas semanas y que queremos retomar esta noche, porque es un tema bien importante y bien amplio. Además, da mucho para compartir, que es el tema de la adoración. La adoración como una expresión de darle a Dios. Y como hemos estado aprendiendo estas semanas, creo que muchos conceptos equivocados, o tal vez conceptos parciales que teníamos acerca de la adoración, se han ido ampliando, y creo que por eso ha sido importante y necesario tomar varias semanas para abordar este tema, porque como hemos aprendido, la adoración va mucho más allá de un par de canciones, de una canción que nos gusta o que no nos gusta. La adoración abarca muchos otros conceptos, muchas otras ideas, muchas otras posturas
del corazón. Así Y es. entonces por eso hemos querido ampliar este tema, porque además eso es lo que está buscando Dios. La Biblia dice que Él está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero pedir a Dios, y creo que es el corazón de los tres que estamos aquí, que esta pandemia nos saque transformados en verdaderos adoradores. Amén. Que después de esta contingencia podamos salir adorando y entendiendo esa adoración que toca el corazón de Dios y que Él espera ver de cada uno de sus hijos, que a final de cuentas para eso fuimos creados y para eso fuimos rescatados, para convertirnos en adoradores. Amén. Hemos estado hablando y tomando como una de las bases de nuestros estudios la porción de Juan capítulo 4, que es cuando Jesús está con la samaritana, y de hecho es un versículo que comúnmente ocupamos para describir la adoración que Dios busca. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y entonces leemos aquí que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos son los verdaderos adoradores. Decía el pastor Enrique hace unas semanas, si hay verdaderos adoradores es porque también hay falsos adoradores, ¿no? Entonces dice aquí que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Sin embargo, me brincó una duda aquí. Porque si hay un personaje en la Biblia que siempre hemos considerado un verdadero adorador, es el rey David. Y de hecho en nuestras pláticas, en nuestras charlas, hemos hablado mucho de él como un ejemplo de un adorador. Y David, en uno de sus salmos, de hecho no en uno, en varios, habla de cómo su carne adora a Dios. En el Salmo 84, David dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Sin embargo, aprendemos en la Biblia que el espíritu y la carne se contraponen, son contrarios. La Biblia dice que están en constante lucha. En Gálatas vemos eso, ¿no? El espíritu se opone a la carne se opone al espíritu. Entonces, ¿cómo podemos comprender o cómo lograr que una adoración en espíritu también involucre la carne? Porque es lo que David decía: mi carne te anhela, dice el Salmo 63, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, ¿cómo, hasta dónde la carne está involucrada y hasta dónde no en nuestra adoración? Y cuando hablamos de carne, ¿a qué nos referimos? Y cómo podemos introducirla o integrarla en nuestra adoración de tal manera que pueda seguir siendo una adoración verdadera como la que el Padre busca y desea. Amén. Yo creo que aquí va mucho de la mano lo que nos enseña Romanos. También es otro pasaje que hemos leído mucho en estas últimas semanas, pero que creo que complementa muy bien este concepto que Jesús habla a la mujer samaritana. Y Pablo lo refuerza en esta expresión, en esta declaración, en Romanos 12:1, cuando habla y dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Yo creo que se complementa muy bien este pasaje con lo que tú estás comentando, porque finalmente nuestra adoración es algo que involucra todo lo que yo soy. Por eso Romanos lo declara de esta manera, ¿no? Pablo lo declara de esta manera: entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es decir, nuestra adoración tiene que involucrar no solamente nuestro espíritu, sino nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra carne también. Y tal vez no se refiera tanto a la carne
entendiéndolo como muchas veces lo pensamos como esa parte pecaminosa, Como pecado. ajá, o como esa parte de ir en contra de Dios y nuestra carne va en contra de Dios, sino esa carne en nuestro cuerpo, en lo que somos humanamente, en nuestras emociones, en nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestros temores, porque finalmente somos humanos. Y aunque ciertamente todo lo que hacemos para Dios involucra nuestro espíritu, y esa es como la parte esencial de lo que hacemos para Dios, pero finalmente no podemos hacer a un lado lo que somos como humanos, como seres humanos, como hombres y mujeres que Dios nos ha creado, con sentimientos, con un alma que almacena una serie de situaciones en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Ustedes saben que el alma almacena ahí todos los sentimientos, todo lo que vamos viviendo durante el día, si estamos alegres, si estamos tristes, si nos enojamos, si estamos frustrados. Todas esas emociones el alma las refleja y finalmente es lo que somos. Entonces yo creo que aquí es entender que no solamente, o más bien no podemos como separar una cosa de otra, ¿no? Es como cuando a veces decimos, yo he escuchado a veces hermanos, hermanas que vienen a la iglesia y durante el tiempo de adoración o a la alabanza no cantan, están con la boca cerrada. Y a veces en su interior es, es que yo estoy adorando a Dios en mi interior. Sí. ¿No? Yo estoy adorando a Dios en mi interior y no importa si canto o no canto, no importa si hago o no hago, es en mi interior. Bueno, yo creo que no podemos separar una cosa de la otra, ¿verdad? El jueves hablábamos acerca de esa canción donde involucra nuestra garganta, nuestro corazón, nuestra canción, y finalmente son cosas que vemos a la luz de la palabra que Dios le agrada a Dios y Dios establece en su palabra. Entonces yo creo que aquí tenemos que partir desde ese punto, ¿no? Una adoración completa, una adoración que le agrada a Dios, es esa adoración donde se involucra todo lo que somos, todo lo que tenemos, tanto externo como interno, ¿verdad? Es decir, nuestra carne, nuestro cuerpo, pero también nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hoy queremos como plantear en esta noche, porque ciertamente es un arma de dos filos. Ajá. Es un arma de dos filos. A veces nos dejamos llevar más por las emociones, más por lo que nuestra carne siente, y entonces nuestra adoración es desviada. O nos vamos mucho a la parte solo espíritu, solo cuestiones espirituales, y la carne la dejamos como a un lado, ¿no? Entonces yo creo que es un equilibrio que tenemos que manejar en nuestra adoración. Sí, creo que justamente tendemos a veces como hijos de Dios, como cristianos, a sobre espiritualizar los conceptos y las cuestiones, ¿no? A veces había un pastor y cuando yo uso esa palabra a muchos les da mucha risa. Somos muy espiritifláuticos. Había un pastor que usaba ese concepto. No lo busques en el diccionario, no creo que lo encuentres. Entonces somos muy espiritifláuticos, ¿no? Pero a final de cuentas vemos en la Biblia, como tú dices, expresiones, y una y otra vez confirmamos cómo a Dios le interesa todo mi ser. Todo. Ahora, la palabra carne en el griego porque igual son esos conceptos, por eso Jesús decía escudriña las escrituras, claro. Porque a veces nos quedamos bien cortos cuando analizamos conceptos, ¿verdad? Y como tú decías, y efectivamente así es, la carne no nada más habla de mi cuerpo, no nada más habla de esta piel, de mis huesos, sino que también habla de mi naturaleza, de mis emociones, de mis sentimientos, de esta parte natural como seres humanos que tenemos y que también tiene que involucrarse. Ahora, creo que el principal problema, no sé si ustedes estén de acuerdo, es una de dos: o la carne no se involucra, no se alinea, o la carne supera el espíritu.
la carne está más fuerte. Y cuando hablo de carne, hablo justamente de esas emociones, de esos sentimientos, de esa alma que hay dentro de nosotros. Y creo que es cuando empiezan los problemas en la adoración, cuando la carne nos supera, cuando la carne es más fuerte. No sé si estén de acuerdo ustedes conmigo. Sí, bueno, todo lo que han mencionado, obviamente es importante porque son las cosas que estamos viendo, cómo buscar ese equilibrio entre una cosa y la otra. Porque bien podemos sobre espiritualizarnos, hablar solo del espíritu y el espíritu, pero no podemos separar nuestra carne. Porque somos uno solo. Así es, entonces hay un equilibrio en esto y quiero compartir con ustedes esto, que cada uno de nosotros como hijos de Dios, al tener una experiencia con Dios, con Cristo, debe de empezar un proceso, una transición para poder adorar al Padre en espíritu. Es decir, venimos del mundo con una carnalidad 100%, desconocer quién es Dios, qué es la adoración, cómo puedo agradar a Dios. O sea, eso es ignorancia total cuando venimos del mundo. Entonces, venimos al conocimiento de la palabra y entonces en ese proceso es cuando nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro interior tiene que entrar en una transición, un cambio. Y ese cambio tiene que ver con una transformación en ese interior y en ese corazón. ¿Para qué? Una vez que empezamos esa transición, ese cambio, empezamos a involucrarnos, empezamos a conocer a Dios, empezamos a caminar con Dios, empezamos a recibir una palabra revelada por Dios. Es decir, empieza un proceso de entender todas estas cosas. Y cuando hay esa transformación en nuestro interior y en nuestro corazón, esto es entonces cuando empezamos a poder adorar a Dios en el Espíritu. Pero la combinación es interesante porque cuando empezamos a descubrir esa área espiritual, al estar en la comunión con Dios y empezamos a ver esa adoración en el espíritu de nuestro ser, de lo que ahora estamos experimentando en Dios, esto va a reflejar nuestro exterior. ¿Me explico? Esa es la clave interesante. Eso es algo importante, es decir, el trabajo es del espíritu en nuestro interior. Es allí donde tenemos que concentrarnos. Es allí donde tenemos que crecer, tenemos que desarrollar, tenemos que avanzar en esa transformación dentro de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestro corazón. Y entonces cuando adoramos, cuando exaltamos a nuestro Dios, va a ser solamente un reflejo, una expresión de nuestro exterior. Y entonces ahí está nuestra carne, ahí está nuestro cuerpo, ahí está nuestro ser involucrado en todo. ¿Por qué? Porque vamos a levantar nuestras manos, vamos a cantar, quizás vamos a danzar, quizás vamos a gritar, quizás vamos a llorar, pero eso no va a ser como el fundamento de nuestra adoración, claro, sino va a ser solo el reflejo de lo que hay en nuestro interior, ¿no? Y eso es la parte importante, y es allí cuando empezamos a tener ese servicio incluso a nuestro Dios, esa adoración que agrada a nuestro Dios, cuando hay ese corazón dispuesto en el espíritu a adorar a nuestro Dios. Sí, es como yo les decía el jueves, si tuvieron oportunidad de ver la transmisión, yo el jueves les decía que el cuerpo no acciona, el cuerpo reacciona. Exactamente. Entonces, correcto. A veces yo comentaba el jueves, a veces está el pobre ministro de alabanza, ¿no? Danza, levanta tus manos, canta fuerte. Y vemos a veces que el cuerpo está inerte, totalmente inerte. Exactamente. Y no se mueve, no reacciona. Pero ese es el punto. El cuerpo reacciona a lo que lo mueve por dentro, ¿verdad? A lo que hay en el interior. Perdón, incluso ahorita que dice reacciona, refleja, recuerdo como cuando los médicos checan nuestros reflejos en la rodilla, ¿te das cuenta? O sea, hay un golpecito que le dan a la carne y inmediatamente el pie
reacciona, ¿no? Claro. La carne solo es reacción Exactamente. de lo que hay en el interior. Exactamente. Entonces, esa parte es interesante porque, como bien dices, ¿no? El ministro de alabanza puede acabarse allí la hora y levanten sus manos y adoren y griten y se convierten en animadores. Totalmente. Y muchos frustrados. Frustrados. Animadores frustrados. Sí, además. porque por más que hacemos, A diferencia no hay gran de que reacción. si cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, entramos en ese proceso de transformación, de transición de lo que traíamos y ahora lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a adorar, puedes imaginar una iglesia en esa transición donde ha experimentado la presencia de Dios, donde ha entrado en ese cambio, en esa transformación de vida. ¡Wow! Como luego dicen, solo buscaría el pretexto Sí. para, ¿no? Y explotar en adoración. Yo creo que aquí es interesante mirar cómo finalmente nuestra adoración va a ser determinada por lo que hay en nuestro interior. Totalmente. Eso Y eso es lo algo que tenemos interesante que Totalmente. establecer. que Así es. podemos entender sobre esto. Así Nuestra adoración se va a ver afectada por lo que hay en nuestro interior, Así es. aún nuestra misma carne. Ujú, Por eso totalmente. es importante entender y mirar de qué nos estamos alimentando. Sí. ¿Qué es Clave, lo que eso qué es es lo clave. que está entrando? Dice por ahí un dicho, ¿no? Que humanamente en nuestro físico Sí, claro. somos lo que que comemos, comemos. ¿no? Y espiritualmente es lo mismo. Nuestra adoración es conforme a lo que comemos, ¿no? Entonces, si finalmente yo estoy alimentando más mi carne que mi espíritu, Correcto. obviamente la Eso va a carne fluir. es lo que va a fluir, ¿no? Pero si yo estoy alimentando más mi espíritu a través de la palabra, de la adoración, de la enseñanza, del corazón de Dios, pues obviamente hay una reacción diferente en nuestra Exactamente. carne. Y entonces nuestra carne ya no tiende a luchar contra el espíritu, Así es. sino se alinea al espíritu, Claro. obviamente con sus propias reacciones, porque volvemos al punto, seguimos siendo humanos Claro. y bueno, además de ser humanos, cada uno tenemos un cierto temperamento, una personalidad, una forma de expresar lo que Claro. sentimos. Hay unos que lloran más, unos que lloran menos, unos que O se ríen, tardan más en empezar a llorar. o se tardan más. Y otros Sí, no. Más rápido, ¿no? Somos más Muy- expresos. Muy, Exactamente. muy llorones al Sí. principio. Es decir, expresamos lo que somos Claro. de muchas formas diferentes por nuestra naturaleza, porque así somos. Es una parte que no podemos negar, pero sí eso que somos en nuestra carne puede alinearse al espíritu, a pesar de nuestras reacciones, puede alinearse al espíritu cuando somos alimentados correctamente por la palabra, por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y esto es interesante porque finalmente vemos en la palabra muchos ejemplos de justo de ese equilibrio, Ajá. ¿no? O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, las veces que David expresa en tantos salmos pues su sentir, su angustia, su corazón, ¿no? Pero siempre vemos un equilibrio en el rey David, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el Salmo 42 dice la palabra: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Y mira lo que dice: día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Y el versículo 4 dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría, dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Es decir, David estaba recordando con tristeza, con angustia, aquellos momentos de éxito, aquellos momentos gloriosos donde entraba la presencia de Dios adorando, cantando. Pero en este tiempo está en un tiempo de angustia, de tristeza. Y mira, dice que de las noches, dice, día y noche solo me alimento de lágrimas. O sea, David Sufría.
lloraba. Sufría. Lloraba de verdad, lloraba. Y es esa manifestación de nuestra alma, Ajá. es esa manifestación de nuestra carne que no podemos negar, no podemos cambiar, no podemos hacer. No, es que entonces ahora el cristiano tiene que ser de palo. No, es que si lloras es falta de fe. Sí. Si tienes miedo es falta de fe. Incredulidad. Si tienes Ajá. temor es falta de fe, es no, incredulidad. No, tú no puedes llorar, tú no puedes tener miedo, tú no puedes estar angustiado, no, eso es una reacción natural de nuestro cuerpo, de lo que somos. Y aún David así lo declara. Pero mira el equilibrio cuando vemos un hombre que ciertamente expone lo que hay en su carne, en su corazón, pero que finalmente su alimento espiritual es mayor, es más fuerte. Y termina diciendo en el versículo 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Es más, él empieza a hacer una reflexión. A ver, David, espérame. Sí. No, a ver, esto tiene que cambiar. Ajá. Y dice él mismo, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén. Cómo el Espíritu alinea nuestra carne. claro. Esto es interesante, cómo el Espíritu alinea, y eso es un punto que yo creo que en esta noche queremos dejar asentado. Nuestros sentimientos reaccionan a nuestra adoración, pero nuestra adoración no puede reaccionar a nuestros sentimientos. Es decir, mis sentimientos, lo que mi alma dice, lo que mi carne dice, no puede controlar mi adoración. No debe controlar mi adoración. Pero sí mi adoración, sí mi espíritu, sí una adoración correcta va a involucrar mis sentimientos y lo que yo soy. De tal manera que David dice, no, a ver, espérame tantito, seca esas lágrimas, pone su esperanza en Dios y empieza a adorarle, empieza a alabarle, empieza a exaltarle. Y entonces vemos cómo el Espíritu domina aún nuestra carne, nuestras emociones, nuestra alma, lo que somos humanamente. Pero partimos del mismo principio que acababas de mencionar en cuanto a de qué nos estamos alimentando. ¿Cuándo va a lograr mi espíritu dominar mis sentimientos, dominar mis emociones para poder adorarle? Cuando mi espíritu es más fuerte. Amén. Porque cuando mis emociones y mi carne es más fuerte y mi espíritu está debilitado, entonces las emociones van a dominar. No, y hacen un desastre, Sí. un destrozo en nosotros. O no hacen nada. Sí. O sea, es cuando no hay reacción a la adoración, cuando no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el espíritu está débil. Por eso el espíritu es el que tiene que estar fuerte, para que entonces Él sea el que domine y entonces nada más mis emociones y mi carne se puedan alinear. Claro, y ahí es donde realmente empezamos a crecer. Claro. Porque volvemos al punto, no está mal llorar, no está mal tener esas reacciones, no está mal brincar de alegría, es decir, diferentes reacciones. Lo que sí está mal es dejarnos dominar por esas reacciones, claro. ¿no? Y lamentablemente hoy en día vemos cristianos frustrados, amargados, con lamento, con tristeza, con rencor en su corazón, porque han dejado que su carne los controle, esas emociones, esos sentimientos. Pero cuando dejamos que el Espíritu sea el que nos domine, el que nos controle, cuando yo me alimento de Dios, cuando yo me alimento de la palabra, cuando yo tengo un alimento sólido a través del Espíritu, entonces sí hay expresiones en mi alma, sí hay expresiones en mi carne, pero esas no me dominan. Y hay algo interesante en esto porque cuando hablamos de adoración, y ya que hemos mencionado varias cosas interesantes sobre esto, me llama mucho la atención cómo ser un adorador o un cristiano, un hijo de Dios, se disponga a adorar a Dios, a veces no es algo que le apasione, no es algo que lo llene, no es algo que disfruta, no es algo que verdaderamente anhela ese momento, ¿no? De esa adoración sublime, plena, de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración lamentablemente
la hemos limitado a un estereotipo, la hemos limitado a una forma, a una manera, y esto nos ha limitado descubrir más allá lo que es la adoración. Y una de las cosas importantes, ¿por qué Dios habla de adorarle en el Espíritu? Y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, ya mencionamos momentos o minutos atrás sobre esa base, ese fundamento que es la adoración en nuestro interior, nuestro corazón, lo cual refleja en nuestro exterior. Pero una de las cosas también interesantes que tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios en el Espíritu, porque cuando adoramos a nuestro Dios en el Espíritu, rompe la religiosidad, rompe con la religiosidad. Es decir, cuando entramos en el proceso realmente de descubrir esa adoración a Dios en el Espíritu, empiezas a descubrir cosas extraordinarias, de verdad. Sí, Empiezas a ver cosas fabulosas que nunca antes, y se vuelve una pasión, un anhelo, porque es como cuando Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Es decir, Él está haciendo cosas nuevas cada mañana, y a veces nos perdemos de esas cosas nuevas porque nos encerramos en un término religioso de adoración. A ver, venimos al templo, ¿qué vamos a adorar? Bueno, 3 canciones, hoy no cantó la que me gustó, bueno, la otra, a ver si... Y cantó la que no me gusta. Y hoy cantó la que no me gusta, y bueno, ¿por qué no es más corto? O a lo mejor alguien diga, ¿por qué no es un poquito más largo? Es decir, son conceptos religiosos, son conceptos que solo están queriendo cubrir un deseo, una emoción, o algo que a mí me gusta, o un requisito. O un requisito, a veces, ¿no? Eso se vuelve la adoración, Sí, un requisito. hasta un protocolo en No, una reunión, ¿no? No un placer. Exacto. Entonces yo digo, la adoración debe de ser para la iglesia algo sublime, algo extraordinario, algo que rompe con todo, porque es cuando nosotros podemos presentarnos ante Dios verdaderamente en una posición de hijo, en esa adoración, y donde a través del Espíritu Santo y el Espíritu que hay en nosotros, de parte de Dios también, nos mueve a una serie de expresiones a nuestro Dios. Y es ahí donde hay esa libertad, y es ahí cuando tú disfrutas, y es cuando tú te metes en la adoración, y no solo cantas 3 canciones o 2 canciones y bueno, a ver qué sigue, ¿no? Como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y no disfrutas la comida, o cuando alguien decía de tomar un vaso de agua, es interesante, y yo lo he visto, hay quien tiene sed, y le das un vaso de agua, y lo toma, y tuc, 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 ¡pah! Ya, y como que queda un vacío. O sea, como que sí, pero no. Pero cuando tú tomas un trago, lo disfrutas, lo pasas. Otro trago, lo disfrutas, lo pasas. Otro trago. Es decir, ya no es ese querer saciar tu sed, es disfrutar esa agua. Es muy interesante ese ejemplo que usted está poniendo, pastor, porque aunque no se lo entamba el vaso, al final la sed es saciada. ¿Sí? Y esa es la parte interesante. Puedo disfrutarla, pero al mismo tiempo sacia mi sed. Totalmente. Y eso es justamente lo que hace la adoración verdadera. Así es. Está centrada en Dios, pero al mismo tiempo sacia mi sed. Así es. Entonces yo me puedo acercar a Dios justo como lo hacía David, que por cierto, déjame te comento, es un formato literario que David usa en muchos de sus salmos, lo que tú decías, cómo él empieza con esta cuestión de angustia, de tristeza, de frustración, e inclusive muchas veces lo vemos pidiendo venganza contra sus enemigos, pero en muchas ocasiones, muchos de sus salmos terminan siempre alabando y adorando a Dios, siempre, Amén. Siempre. Entonces, vuelvo al punto, nos acercamos en adoración tal y como somos, con nuestras carencias, con nuestras angustias, con nuestras tristezas, pero cuando el espíritu y la carne se alinean, empezamos a disfrutar la adoración y nuestra sed
es saciada. Claro. ¿Qué es lo que le decía Jesús a la mujer samaritana? Ajá, exactamente. Estábamos comentándolo, Sí. ¿verdad, pastor? Ujú. Al principio, en Juan Así 4, Juan 4, 13 y 14, Jesús le habla de que el agua que Él le va a dar no va a tener sed, dice. En el versículo 13 dice, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, Así sino es. que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nos llenamos del agua que Dios da, nos disfrutamos eso, la sed se va, la Sí, sed se termina, claro. la angustia, la preocupación, la tristeza, la enfermedad. Ujú. Y aprovecho para compartirles algo que me pasó justo esta mañana. Yo creo que Dios quería que lo compartiera hoy, ¿verdad? Te lo comparto. Esta mañana yo amanecí con un dolor de espalda horrible. Pero de esos dolores de espalda que te quitan el aliento, que no hay cómo acomodarse. Sí. Me acostaba de lado de espaldas, me sentaba, me ponía un cojín, no había postura que me ayudara. Y entonces me levanté, me fui a la sala de la casa y la verdad es que me sentía muy mal, muy, muy mal. ¿Y qué creen que empecé a hacer? Empecé a adorar a Dios. Amén. Y justo salió este salmo que te compartí hace rato, que dice, mi alma tiene sed de ti. No, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y entonces yo empecé a decirle a Dios, Señor, esta carne toda dolorida te va a cantar. Sí, amén. Esta carne toda dolorida te va a adorar. Ujú. Y así con todo el dolor, la verdad es que no podía ni respirar, pero así empecé a cantarle a Jesús, empecé a cantarle a Dios y sobrenaturalmente empezó a irse el dolor. Así es. Se fue. Y cada vez fue bien interesante porque cada vez la alabanza y las canciones empezaron a Claro. fluir con más libertad. Al principio costaba mucho y poco a poco fue saliendo más natural. Entonces, eso es la adoración. Es un entregarnos a Dios con todo lo que somos, pero Dios saciando nuestra sed. Sí, hay algo interesante en esto que estaba reflexionando, porque en esa conversación que tenía Jesús con la samaritana, abordan un punto de la adoración, y el punto de discusión era dónde adorar, ¿no? Y la samaritana decía en este monte, y Jesús y le decía a Jesús, la samaritana, bueno, es que los judíos dicen que es en Jerusalén, y bueno, Jesús le empieza a dar esa palabra, esa enseñanza. Llegará el momento donde verdaderamente los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, retomando este pasaje, vemos lo que mencionabas del rey David. El rey David pasó por circunstancias tan adversas, tan difíciles, complicadas en su vida. Mas sin en cambio, él entendió algo, que el ser un adorador no dependía del lugar donde él estaba. ¿Me explico? Totalmente. No dependía, porque él estuvo en el desierto, adoró a Dios. Estuvo en la cueva, adoró a Dios. Estaba en el palacio, adoró a Dios. Es decir, un adorador no determina, no necesita un lugar específico para adorar a Dios. Es decir, porque él en sí mismo es un adorador. Ajá. Es decir, Es un templo. exacto. Es un templo. Exacto, entonces donde quiera que esté, donde quiera que vaya, él va a adorar. Y entonces cuando tú estás en momentos como hoy decías, ¿no? Con ese dolor, David perseguido por sus enemigos, en situaciones adversas, pero si tú eres un adorador, donde quiera que estés y como estés, en el lugar que sea, tú te vas a levantar a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que te mueve no es tu carne. Es decir, David pudo bien haberse negado a Dios de adorar y decir, oye, ¿no estás viendo cómo me están persiguiendo sin razón y me quieren matar? ¿No he hecho nada? ¿Y tú no haces nada por mí? No, simplemente él en su corazón siempre fue un adorador. Entonces él adoró en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque esto depende de tu interior, de tu corazón, no de tu carne. ¿Ok? Así es. Yo creo que también tenemos que mirar cómo finalmente nuestra adoración, como lo estamos hablando en esta noche, tiene que ser guiada a través del Espíritu. De lo contrario, nuestra carne nos va a guiar a una religiosidad. Así es. ¿No?
Yo recuerdo cuando era niño, O sea, hace poquito. hace poco. En la iglesia donde estábamos, bueno, era, y no solo en esa iglesia, tal vez era un mover de aquel tiempo donde bueno, la adoración era sinónimo de llorar, Sí. de un desgarro, Sí. ¿no? En el alma. De un lamento. Y un lamento. Sí. Y oíamos, yo recuerdo Sí. cuando era niño, como el que estaba enfrente dirigiendo la adoración, Sí. Padre, ahora sí como casi como Chabelita, ¿no? Padre. Desgarraba ahí. Bueno, eso no le hagan caso, iglesia, lo de Chabelita. Pero así de, Padre, ay, Oye, Señor. en todos lados hay una Chabelita. No, pero ahí eran todas las Chabelitas, ¿no? Y era, o sea, tenía uno que llorar, pues. Sí. Si no, No hubo presencia. Sí, y era muy chistoso porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, pues yo veía a todo mundo en un llorar y en un quebranto. Y yo no dudo que en muchos era genuino, Claro. pero en muchos otros era fingido. Copiado, ¿no? Y tanto era así que yo me acuerdo que yo de niño decía, pues yo Ay, tengo que llorar, ¿no? Que llorar. Entonces, ya sabes, esa cara así de... Apretar los ojos que así para salga una lágrima o pellizcarme o algo para que... Porque o acordarte de tu perrito que se Ajá. murió. Y entonces ya empezabas como a forzar la lágrima para sentir que yo estaba adorando, ¿no? O veíamos, a mí se me hacía muy, muy chistoso porque veíamos hermanitas, hermanitos en un desgarro total, llorando, y acababa la reunión, se levantaban y comen sus esquites allá afuera con la hermanita que vendía esquites, ¿no? Bien quitados de la pena. Y finalmente vemos cómo, te comento esto porque tenemos que tener cuidado de que nuestras reacciones no vayan más allá de nuestro espíritu. Claro. Porque entonces caemos en religiosidad. Es Así decir, llegas a una iglesia, todos están llorando, hay que llorar. Claro. O todos están brincando, hay que brincar. Todos están corriendo, hay que correr. ¿Por qué? Porque entonces se cae en una religiosidad de hacer cosas solo por hacer y creer, sustituir o más bien manipular nuestras emociones sintiendo que eso es adoración. Entonces yo creo que cuando adoramos en el Espíritu, cuando verdaderamente el Espíritu está involucrado, bueno, si hoy el Espíritu me movió a reflexionar, a llorar, a tener un tiempo de arrepentimiento, lo hago. Si hoy el Espíritu me lleva a estar gozoso, a estar alegre, a estar agradecido, lo hago. Es decir, el Espíritu va guiando nuestras emociones y no al revés. No nuestras emociones guiando nuestra adoración, porque entonces caemos en la religiosidad, caemos en la rutina, caemos en el emocionalismo de algo y realmente se desvía nuestra adoración. La adoración tiene que ser guiada a través del Espíritu y eso guía todo lo que somos, ¿no? Sí. No, pastor, adelante. Sí, realmente la plática que tenía Jesús con esta mujer samaritana, mucho de ello radicaba tratando de que esta mujer entendiera esa religiosidad. Claro. Tanto los samaritanos como los judíos estaban haciendo de una manera religiosa la adoración a Dios. Y si algo Jesús vino a romper, fue la religiosidad. Así es. Porque hay tantas cosas que nos acostumbramos a hacer y que lo que decíamos el domingo, ¿no? Hay pensamientos, hábitos en nuestra mente que se convierten en un estilo de vida. Y ese estilo de vida queda como algo normal. Y lo visualizamos normal, que así tiene que ser. Y no es así, porque precisamente cuando descubrimos esa parte de adorar en el Espíritu, que obviamente mencionamos es un proceso. Allí es donde tiene que trabajar la iglesia. Allí es donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a buscar, a trabajar, a orar, a desarrollar esa parte en nuestro interior, en esa transición, en nuestro corazón, para que entonces todo lo que podamos reflejar de una manera externa sea genuino. Y en esa forma Así genuina va a haber una diversidad de cosas. Claro.
Yo me puedo imaginar, por ejemplo, un día en el templo, en la iglesia, moviéndose el Espíritu de Dios en una diversidad de manifestaciones tremendas. Así A es. través del Espíritu Santo en el corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno va a ser movido por lo que el Espíritu está hablando al corazón. Quizás alguno va a estar llorando solamente porque el Espíritu de Dios lo está quebrantando, lo está limpiando, lo está transformando, está perdonando. Otro estará danzando, levantando manos y haciendo, Claro. porque hay una gratitud en su corazón increíble. Otro fue sanado en ese momento, es decir, Otro consolado. sí, entonces esa es la adoración en el Espíritu, Claro. porque cuando hay adoración hay un fluir del Espíritu Santo, y cuando hay un mover del Espíritu Santo, mira, todo empieza a cambiar. No, y lo vemos aún mismo en David, cómo él tenía diferentes reacciones. O sea, acabamos de leer un salmo donde ciertamente está en esa angustia, tristeza, lamento, pero también lo vemos en otros pasajes danzando y brincando No de muy alegría. lejos, cuando entra, traen el Ajá, arca, sí, a Cuando viene Jerusalén, el arca, como viene. viene danzando, viene gritando, viene Tremendo, feliz. claro. Y son diferentes expresiones, ¿no? Así es. Y es muy interesante porque no nada más son diferentes expresiones, son diferentes estados en su vida. Claro, Él supo adorar cuando estaba cuidando las ovejas como pastorcito, pero cuando se convirtió en el rey más poderoso, también supo adorar. así Cuando es. estaba cómodamente sentado en su trono, pero también cuando fue perseguido y tuvo que huir. Entonces, ahí es donde entendemos que la adoración no está sujeta o A la sometida a las circunstancias o a las emociones, Exactamente. sino al espíritu. Así Y lo es. menciono sobre todo también por Así lo que es. usted comentaba de la iglesia, pastor, porque a veces tendemos a pensar, hoy sí estuvo el Espíritu, hoy no estuvo el Espíritu, ¿no? cabal. Hoy sí David vino en santidad Hoy sí y ministró, por eso y- ministró sí, y hoy no. hoy no. O muchos, ¿no? Es que cuando David ministra, sí baja la Sí. presencia de Dios. No. Pero cuando Maggie ministra, ahí... O al revés. O al revés, ¿verdad? O al Casi revés. siempre es al revés. Entonces, Al revés. pero no depende ni del que ministra, No, ni del no, momento, no. ni de las circunstancias, No, no. ni del clima, ni No, de nada. Es de nuestro espíritu. Aquí está, el espíritu es el que se conecta. No, de hecho, hemos tenido momentos en la iglesia poderosísimos de adoración, de alabanza, donde vemos a la gente y puedes ver a muchos metidos Sí, y otros de noche. Claro. pajareando, ¿no? Y eso no es que porque si se esté haciendo bien o mal o sea No. la canción correcta, ¿no? Es simplemente Es el lo reflejo, que hay adentro. es el reflejo. ¿no? Sí. Y puede estar la gloria de Dios aquí adentro, pero si tú estás muerto Así espiritualmente, es el reflejo. nada va a pasar. Y lo mismo va a pasar en la iglesia, y lo mismo va a pasar en tu casa, y Claro. lo mismo va a pasar en todos lados. Totalmente. Porque como decía el pastor Enrique, un adorador es adorador en todos ¿Dónde lados. va? Donde esté. Donde esté, ¿no? Y fíjense que yo quiero compartirles que justamente eso ha estado hablando Dios a mi corazón en este tiempo, que es en mí, hablo por mí. Una de las lecciones que Dios me enseñó en esta cuarentena, en que estés ahí en la sala de tu casa o estés en la iglesia, la adoración tiene que ir al mismo nivel. Sí. La entrega tiene que ser Claro. igual, al mismo nivel. Y cuando tenemos esa entrega a ese nivel, estemos en la sala, estemos en el cuarto o estemos en la iglesia, la presencia de Dios va a llegar. Claro. Y se Así va a es. manifestar. Claro. Hay un canto que canta, hace mucho que no lo cantamos, que dice: llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa. Ajá. Es donde necesito estar. Y al final de cuentas, esa es la adoración en espíritu y en verdad. La adoración que nos lleva al lugar donde lo de alrededor no importa. Amén. Ujú. Así es. Una cosa importante dentro de los que podemos llegar a adorar a Dios en el Espíritu es algo que nosotros tenemos que visualizar. No, o sea, no es el hecho solamente de decir, bueno, es que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Y es como solo hacia Dios. No, es algo recíproco incluso. Es decir, en el momento en que nosotros podemos agradar el corazón de Dios, porque la adoración lleva como fundamento eso,
agradar el corazón de Dios, Exacto. conquistar el corazón de Dios, ganar el corazón de Dios. Ese es el anhelo. Es como un padre, un hijo a un padre, ¿no? De la misma manera. Cuando hay hijos agradecidos, el hijo lo que quiere es complacer al padre. Y entonces, si nosotros somos hijos de Dios agradecidos con Él, entonces nuestra actitud debe ser complacer al Padre, Agradar al Padre, conquistar el corazón del Padre. Entonces, ¿cómo lograr esto? Solo cuando empezamos a desarrollar una adoración en el Espíritu. No hay de otra, solo en el Espíritu. Ahora, esto me llama la atención y este es un pasaje muy interesante. Y encontramos un personaje en Hebreos capítulo 11, versículo 5, acerca de un hombre llamado Enoc. Y es interesante porque Enoc seguramente, no lo describe la palabra así, pero seguramente puedo creerlo, porque dice la palabra que Enoc agradó a Dios. Es decir, conquistó el corazón de Dios. Dice que por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Es extraordinario. Claro. Lo mismo que le sucedió al profeta Elías. Eso es extraordinario. Te puedes imaginar que tú y yo pudiéramos decir, yo no voy a morir. A mí ni siquiera me preocupa por un lugarcito allí en un panteón, ¿no? No. Porque yo no voy a experimentar eso. Eso sería increíble, ¿no? Pero sucedió. Claro. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque seguramente Enoc fue un hombre que fue un adorador, que fue un hombre que amó a Dios, fue un hombre que obedeció a Dios. Dice la palabra, caminó con Dios. Caminó con Dios. Entonces, si caminó con Dios, quiere decir que agradó el corazón de Dios. Y llegó un momento donde seguro Dios fue tan complacido con la vida de Enoc que dijo, a ver, véngase mi hijo, vente para acá, y aquí te quiero conmigo. Tú no vas a ver la muerte terrenal, no vas a ver la muerte física, tú vas a ser arrebatado. Y se lo llevó extraordinariamente de una forma increíble. Entonces, estos factores son claves que tienen que animarnos a convertirnos en esos adoradores en espíritu, porque hay una conexión estrecha con Dios cuando Dios nos habla sobre esto, que eso es lo que Dios quiere, para que finalmente haya una bendición hacia nosotros también en ese proceso. Así es. ¿Cómo lograr que nuestras emociones y nuestros sentimientos no dominen nuestra adoración? ¿Cómo lograrlo? Porque es bonito decirlo, pero a final de cuentas, como tú decías, somos carne y muchas veces no estamos con ganas, no estamos en armonía. ¿Cómo lograr que mis emociones y mi carne logren alinearse con mi espíritu para adorar a Dios? Yo pienso que repetimos lo que hemos estado hablando, ¿no? Mucho va a influir de lo que me esté alimentando. Así es. ¿Qué está entrando a mi mente? ¿Qué está entrando a mi corazón? ¿Qué está entrando a mi espíritu? ¿Qué está entrando en mis pensamientos? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy mirando con mis ojos? Finalmente, todo lo que entra a nuestro corazón es lo que alimenta. Entonces, si yo no estoy dedicando el tiempo necesario a buscar a Dios, a alimentarme de Dios, definitivamente nuestra carne se va a desbordar, se va a descontrolar, y entonces nuestras emociones van a empezar a dominarnos. ¿Cómo yo puedo controlar esa carne? En la medida en que mi espíritu crece, en la medida en que puedo desarrollar una vida espiritual. Lo vemos en David, lo vemos en muchos hombres de la palabra, cómo podían expresar sus sentimientos, pero finalmente el conocimiento de Dios era mayor. Y era cuando ellos reaccionaban y decían, a ver, espérame, no puedo caer en esta angustia, no puedo permanecer así, me levanto, adoro a Dios, exalto a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí era el lugar seguro. Entonces yo creo que finalmente podemos mirar que a través del alimento que entra a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, es lo que va a determinar qué tanto yo puedo dominar, controlar
mis O emociones. alinear. O alinear. Y tampoco se trata de restringir o de, No. sino alinearlas. Así es, mis emociones. Sí, ya hemos mencionado esto y solo puntualizando algunas cosas. Un adorador nace en el espíritu, no en la carne. Ujú. Si nuestra adoración solo es corporal o emocional, no es una adoración que agrade a Dios. Y algo que podemos puntualizar en lo que decías, por ejemplo, cómo poder lograr esa parte que nuestra carne no domine nuestras emociones y demás, y nuestro espíritu. Creo que ese adorador genuino en el espíritu, hay un precio que pagar. Y ese precio es renuncia. Es una renuncia a lo que más amamos en este mundo para entregar nuestra vida a Dios. En el momento en que estamos dispuestos a renunciar a todas las distracciones del mundo, a todas las cosas que no le agradan a Dios, en ese momento nosotros estamos no solo renunciando a eso, sino alimentando nuestro espíritu, nuestra relación con Dios en una entrega total hacia nuestro Dios. Entonces, y una de las cosas que cuando hablamos de renuncia, pues es algo que no nos gusta, porque crecer en el espíritu y que no crezca nuestra carne para que domine nuestra carne, pues no es otra cosa más que renunciar a la carne, y es algo que no nos va a gustar. Es decir, muchas veces no vamos a querer soltar o dejar lo que nos complace, lo que nos agrada, nuestras comodidades, nuestros gustos, nuestros anhelos, lo que yo quiero y lo que yo soy. Entonces, mientras sea eso lo que decías anteriormente, lo que alimenta nuestra alma, lo que alimenta nuestro interior, lo que alimenta nuestra carne, eso es lo que vamos a reflejar. Entonces tenemos que aprender a tener una vida en esa renuncia a todo lo que en el mundo hay, para que realmente el espíritu empiece a morir a la carne, para que nuestro espíritu pueda crecer. Creo que la clave está en lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Así es. Lo que Pablo estaba diciendo ahí, en otras palabras, es: yo estoy muerto. Así es. Yo estoy muerto. Sí. Estoy crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Estoy muerto. Claro. Entonces creo que ese pensamiento tiene que dirigir y tiene que impulsar nuestra adoración. Así Cuando es. yo adore a Dios, tengo que adorarlo como un muerto. Así es. No, y un muerto no exige, un muerto no reclama, un muerto no reacciona. Es más, con el muerto no es lo que quiero y lo que no quiero, porque a veces la adoración está así, ¿no? ¿Qué quiero y qué no quiero? Cuando yo adoro a Dios tengo que tener este pensamiento, y me gusta mucho este versículo en Primera de Pedro 4:1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué pensamiento me tengo que armar? En que estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Así entonces eso tiene que mover mi adoración. Y creo que cuando eso logra, o cuando nos armamos de ese pensamiento, como decía Pedro, creo que entonces no es tan difícil. Sí, claro, porque estamos finalmente renunciando a lo que nosotros somos para honrar a Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender de nuestra adoración. Así es. La adoración no se trata de nosotros. Así Exacto. Se trata de Dios. Y esa entrega a Dios, esa adoración a Dios, pues tiene que venir de una renuncia de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta, de lo que yo siento. Y tal vez es experimentar un poco esa muerte. Que tú hablas, en el hecho de saber que lo que ahora yo soy lo vivo para Cristo, y lo que yo adoro lo hago para Él, y mi vida está para honrar y para seguir y vivir en su voluntad. Así es totalmente. Sí, hay una parte también que me gusta mucho sobre, podríamos decir, los beneficios de ser un adorador, porque no solamente nos convertimos en esos hombres y las mujeres de poder ser hacia los ojos de Dios esos adoradores que agraden el corazón de Dios, sino también
un beneficio a nuestra vida espiritual. Totalmente. Porque yo puedo ver muchas vidas estériles, muchas vidas que no fructifican, que no crecen, vidas a veces estancadas espiritualmente. Tienen 20 años de conocer la palabra, pero no han fructificado. No hay una palabra de vida, no hay un fruto, no hay un estilo de vida siendo de renuncia, de transformación, no hay algo en el interior que empiece a crecer, a madurar, derivado de no haberse convertido en un adorador genuino en el espíritu. Y hablamos mucho de esto, sobre esa fuente de vida que hay en cada uno de nosotros, que es no solo el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo alimentando nuestro espíritu también. Entonces, una de las ventajas o de los beneficios es que un adorador en el espíritu deja de tener una vida estéril. Es decir, si realmente tú quieres fructificar, quieres tener una vida fructífera espiritualmente, descubrir cosas grandes en Cristo, en nuestro Dios, de lo que Él tiene para nuestra vida, es empezar a trabajar en esa área, convertirnos en esos adoradores que podamos adorar en el espíritu a nuestro Dios. Y entonces esto hará que podamos fructificar en cada área de nuestra vida. Esto es interesante. Estos adoradores que la palabra de Dios habla, adoradores en espíritu, fructifican de una manera tan increíble en cada área. Lo que decías, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, como esposo, como esposa, empezarán a ver frutos. Incluso la esposa, el esposo dirá: wow, ¿qué te está pasando? Estás siendo cambiado, ya no eres como antes, ya no esto, ya no lo otro. ¿Por qué? Porque la carne empieza a dejar de ser. Y entonces empezamos a fructificar, a dar ese fruto en nuestro espíritu, de lo que ya muy bien sabemos, lo que la palabra de Dios habla como el fruto del espíritu, ¿no? El que podemos dar y hacer dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, ¿no? Así que todo esto es importante, poder considerar que esto va a traer una vida fértil y no estéril. Y va a contagiar. Además, también, claro. porque Jesús le dijo a la mujer samaritana que iba a ser una fuente de agua que salte. Así para es. vida eterna. Entonces va a salpicar. Sí. Va a salpicar a los que están a Sí. nuestro alrededor. Sí, ¿no? porque te puedes imaginar en esta pandemia o en las cosas que puedan venir el día de mañana, siendo un adorador genuino en el espíritu y donde la gente esté atribulada, afligida, con un estilo de vida estéril en todos los sentidos, secos, y ver un adorador así, Sí. como que, y Wow. bueno, ¿y tú qué comes, no? Quiero, como ¿Tú qué decía la comes? mujer, ¿no? Sí. Dame de esa agua. Dame de esa agua, Dame quiero de esa agua. Sí, como decía David en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Y luego decía, lo oirán los mansos y se alegrarán. Ajá. Y él mismo decía, engrandezcan al Señor conmigo, únanse Sí, conmigo sí. para que adoremos a Dios juntos. Sí, eso es Entonces, fabuloso. es una fuente que fluye, Sí. que me quita la sed, pero además salpica a los que están en nuestro Amén. alrededor. Bueno, pues terminamos esta sesión, damos por concluido este tema con Sí. esta última sesión. Yo agradezco mucho al pastor Enrique, al pastor David. ¿Quieren algún comentario final? O... Yo sí quería comentar algo breve, hablando acerca de esto. Y bueno, solo quiero leerte unos versículos de Mateo 26, versículo 36. Esta historia a mí siempre me ha conmovido mucho porque podemos mirar el corazón de Jesús en esta tierra, que aunque ciertamente era Dios, pero finalmente aquí vino a ser un hombre como nosotros. Sí. Y dice la palabra en el versículo 36, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte.
quédense aquí y velen conmigo. Vemos un corazón de Jesús angustiado, afligido, y me llama la atención esa declaración: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Es decir, había una reacción de su cuerpo, de su alma, de sus pensamientos, de su sentimiento, como un hombre común y corriente como nosotros. Y en el versículo 42, ustedes saben la historia, pero en el versículo 42 dice: entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró y dijo: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y esa parte, esa última expresión, es mirar cómo el Espíritu nos lleva a sujetar nuestras emociones a la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero decirte esto: nuestras emociones, lo que sentimos, no está mal. Ajá. No es pecado llorar, no es pecado amanecer un día y decir: híjole, estoy mal. Pero tú y yo podemos expresar nuestras emociones delante de Dios. Tú y yo podemos de nuestra carne, de nuestro corazón, tal vez expresar algo de esta manera, pero siempre reconocer que lo que cada uno de nosotros estamos viviendo es en la voluntad de Dios, agradando a Dios, y esa es una adoración que agrada el corazón del Padre. O sea, expresamos nuestro sentimiento, pero al final podemos decirle: Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y eso habla de un espíritu guiando, controlando cada una de nuestras acciones. Y esa es una adoración en espíritu y en verdad. Así es. Bueno, para despedirme yo solo podría decir que un adorador pone en primer lugar a Dios. Totalmente. O sea, es Colosenses 3:17, este es un adorador. Todo lo que hagan, todo, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre en medio de él. Amén. Adoración Amén. de gratitud. Amén. Todo. Ese es un adorador donde a Dios pone en primer lugar. Amén. Yo quiero terminar leyéndote una reflexión de John Piper, que dice: así que concluí que la esencia de la adoración no es externa, ni son actos localizados, sino una experiencia interna dirigida hacia Dios, que no ocurre fundamentalmente en los servicios de la iglesia, aunque son importantes, sino fundamentalmente en las expresiones diarias de lealtad hacia Dios. Amén. Adoración es lealtad hacia Dios. Amén. Gracias, Pastor Enrique, gracias, Amén. Gracias Pastor a Dios. David, como Sí, siempre, amén. es un placer, es un gusto, todos aprendemos mucho. a Bueno, yo aprendo mucho cuando estoy con ustedes compartiendo. Esperamos que también tú hayas podido aprender mucho esta noche, que lo que escuchaste aquí pueda fortalecer tu alma, pueda fortalecer tu corazón, pueda haber aclarado dudas que tal vez había ahí en tu mente, y que juntos, desde nuestra casa y también el día que nos juntamos, podamos tocar el corazón de Dios y llenar su trono de adoración, de esa adoración que fluye de un corazón rendido, de un corazón honesto, de un corazón sincero y de un alma y un cuerpo que también se involucran en el mismo sentir y en el mismo deseo de tocar el corazón de Dios. Gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros. Te esperamos este jueves. No te pierdas nuestra transmisión, por favor. Son las últimas, no te las pierdas. Primeramente Dios. Y va a ser una excelente oportunidad para adorar, para entrar hasta la presencia de Dios. Así que te esperamos. Gracias una vez más. Que pases buenas noches. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Buenas noches.